Hola, mi nombre es Arely Jiménez Méndez. Pertenezco al grupo 601 de la capacitación Higiene y Salud Comunitaria del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo. El día de hoy voy a exponer acerca de cómo afectó la crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, a México. Este tema corresponde a la asignatura de Historia Universal Contemporánea, dada por la profesora Lorena Garfias Rodríguez. ¿Cuál fue la crisis mundial de 1929? Es la crisis económica de 1929, que duró hasta 1940. Se trató de una gran sacudida financiera que partió de Estados Unidos, se expandió por Europa y terminó afectando a toda la economía emergente. Propició desempleos masivos, recorte de salarios, quiebre de miles de empresas, pérdidas de viviendas, deudas gubernamentales, entre otras consecuencias. Fue producto de las grandes medidas proteccionistas implementadas a nivel mundial por la fuerte influencia de los Estados Unidos en la economía y la ausencia de cooperación internacional. Contexto social y económico de México desde inicios del siglo XX. México salía de un conflicto civil interno, la Revolución Mexicana de 1910. Había pasado por un momento de desequilibrio político, económico y social. Más tarde, con la terminación de la revolución y la búsqueda de una vía política encaminada a las leyes constitucionalistas y la institucionalización de las diferentes posturas políticas dentro del país como vías para la restauración de una nación con un orden político y un cese de los movimientos armados del levantamiento. Todo esto trajo diferentes movilidades, tanto dentro de la economía exterior del país como en la economía interna. Dentro de la década de los años 30, con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia y culminación del periodo del Maximato, se comenzó una serie de proyectos de restauración de la nación. Desafortunadamente, México aún era sumamente dependiente de las diferentes actividades económicas con influencia de los Estados Unidos. Para 1927, la economía se había estancado, la guerra cristera estaba en pleno apogeo y el gobierno enfrentaba un déficit y conflictos en torno al petróleo. El anticlericalismo en Centroamérica amargaron las relaciones entre México y Estados Unidos. México todavía bajo los efectos de la crisis política de la sucesión de calles y el asesinato de Obregón en julio de 1928, que contribuyó sin duda a dificultar una salida estable de los cuales fueron testigos tanto en Maximato como sus 3 efímeros presidentes. La argamasa del escenario postrevolucionario todavía estaba fresca y los ordenamientos jurídicos e institucionales, entre ellos el PNR como virtual partido único y partido Estado, no estaban consolidados y probados por la experiencia. La crisis debilitó aún más a la CROM, ya bajo desmoronamiento sin que otra central obrera con similar importancia o parecida en relación con el Estado viniera a sustituirla. El gobierno pudo combinar los efectos de la crisis política con los de la crisis económica para debilitar los lazos que ataban el Estado con los dirigentes sindicales de la CROM y para acentuar los rasgos de la autonomía relativa en el Estado. Inicios de la Gran Depresión en México. Para el año de 1929, la población mexicana rondaba entre los 17 millones de habitantes. La mayor parte de la economía se centraba en la Ciudad de México, como la principal metrópolis financiera en el país. Ante los problemas fiscales, económicos, sociales y políticos dentro del país, junto con la Gran Depresión, propició una subida en la tasa de desempleos en el país y una baja en los principales ingresos económicos de ese momento, las importaciones, todos esos problemas, y además generaron una recesión económica y una fuga de capital. México fue afectado con fuerza por su estrecha relación con Estados Unidos entre 1928 y 1932. El valor de las importaciones se redujo en un 63% más que en Brasil, con un 44%, o en Argentina, en un 40%. Como medidas en contra de las repercusiones de la crisis de 1929, México, al igual que los demás países del mundo, implementó parte de medidas proteccionistas y a su vez elevaron las tarifas y también buscaban regular la paridad. Para 1930, el 69% de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura. La agricultura comercial sufrió con la depresión mundial, pero la agricultura de subsistencia se mantuvo parcialmente aislada de las vicisitudes del ciclo comercial.
Los obreros desempleados podían ser absorbidos hasta cierto punto por el sector de subsistencia, regresando a los 50.000 pueblos esparcidos a lo largo del país, donde, por falta de sistema de seguridad social del Estado, la ayuda de sus vecinos y familias constituyó la principal fuente de bienestar en cuanto se refiere al alimento básico. Fueron malos años 1929 y 1930, por lo que se requieren importaciones comerciatorias. De esta forma, México, por última vez en su larga historia, el campo mexicano actuó como una esponja para absorber el desempleo y compensar la disminución de la economía industrial urbana. México contaba con dos productos primarios que lograron soportar la depresión bastante mejor que otros: la plata y el petróleo. La plata consistía en el producto de mayor exportación de México. Para 1933, México empezó a crecer. Estados Unidos empezó a comprarle plata a México con un incremento de precio. Durante los periodos de Cárdenas se implementaron medidas para estabilizar la situación de la crisis. A pesar de esas medidas, durante la expropiación petrolera se dio una fuga grande de capital. La recuperación de México se implementó con un pequeño aumento en las importaciones de petróleo, la búsqueda de mejorar en términos de intercambio, la búsqueda de una más baja dependencia de economía internacional y con la implementación de un desarrollo hacia adentro. Todas estas políticas evolucionaron en México, creando la época del desarrollo estabilizador y una etapa de industrialización masiva, producto de la demanda de la guerra. Conclusiones. Entre las consecuencias más notables de la crisis de 1929 en México están un aumento en los niveles de desigualdad social en el país, caída en los salarios, una baja en el Producto Interno Bruto, aumento en las tasas de desempleo, descenso en los precios de materia prima, constante devaluación de la moneda mexicana, repatriación forzada de miles de mexicanos que habitaban en Estados Unidos.